Yo voy a seguir una metodología básicamente de agrupar en tres grandes grupos de acciones. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la política, del liderazgo y el empoderamiento ciudadano. Otro tiene que ver con el tema de las actividades productivas. Y otro tiene que ver básicamente con el tema de la gente y la ciudad. Fundamentalmente voy a tratar de agrupar todos los temas que ustedes tocaron en esos tres grandes grupos y bueno, ver dónde están las coincidencias, que hay muchas coincidencias, y capaz de decirles lo que tal vez a mi gusto, qué temas pueden haber faltado o no. En lo que tiene que ver con el tema liderazgo, el papel de la Intendencia y de la Agencia para el Desarrollo, está claro de que hay coincidencia total en el sentido de que la Intendencia como gobierno tiene que asumir un liderazgo importante y además actuar como gestor y negociador, y también como un propulsor y alguien que pueda generar una política de atraer inversiones, articulando con el gobierno central y con incluso organismos del exterior. O sea que le espera una ardua tarea a la Intendencia si es que de alguna manera escucha los consejos de ustedes. Se menciona, tal vez no en todos los casos, pero el tema del rol y de la Agencia para el Desarrollo, ¿sí? Y hay también coincidencia en cuanto al tema del papel de otros jugadores de la comunidad, ¿sí? Allí todos mencionan, o casi todos mencionan, la necesidad de un diálogo político y de que haya una política de largo plazo que trascienda absolutamente los gobiernos y que no haya un cambio o una necesidad de cambiar o refundar en oportunidad de cada cambio de gobierno. Y bueno, y se habla mucho de una política de largo plazo que trascienda lo político partidario y que dé mucho más participación a diversas organizaciones sociales o productivas. Es lo que de alguna manera podríamos llamar como el empoderamiento ciudadano. También, digamos, dentro del rol de la parte de las actividades productivas, también se menciona con fuerza el tema de la articulación público-privada, que tiene que ver también con esto de que participen otros jugadores de la comunidad. En algunos de las cosas que mencionan Gerardo Caetano en el libro La provocación del futuro, interpreta como que una de las cosas importantes es que tiene que haber una estabilidad política y económica y tiene que haber bastante más civismo y bueno, yo creo que acá también se menciona eso y se menciona mucho el tema de la participación de los jóvenes y va en línea con lo que Caetano dice y ustedes hablan de que la gente vuelve a Paysandú. En realidad a mí los números que tú mostrás me sorprenden un poco porque yo tengo la percepción de que no es tan así, pero esto tal vez es una sensación térmica. Por eso, no lo estoy cuestionando, digamos, pero me parece muy importante y que todos coinciden, digamos, primero porque ustedes son jóvenes y son los que expusieron, pero que además se hable del tema del recambio generacional. Creo que es necesario una generación que ya no esté atada al modelo industrial y que no esté añorando las cosas que pasaron en el pasado. Para mi gusto hubo poca referencia al tema de la estabilidad, hubo alguna referencia al tema de la estabilidad económica o a la administración departamental. Hubo alguna referencia a que el presupuesto no es suficiente, pero bueno, en definitiva, cualquier cosa que se quiera construir para el futuro tiene que construirse sobre una buena administración. Si los recursos no son suficientes, tarde o temprano algún problema va a haber. También hubo alguna referencia, pero también me hubiera gustado un poco más de énfasis en el tema de que hubiera un reclamo en el sentido del gobierno electrónico. Es decir, que hablaron sí de un Paysandú moderno y flexible, y la modernidad tiene que ir en muchas cosas, tiene que ir en los valores, pero fundamentalmente creo que hay
una gran oportunidad en el tema gobierno electrónico, debe haber fondos por todos lados y bueno, en realidad Paysandú podría plantearse la oportunidad de ser un ejemplo para el resto del país. ¿Sí? Y eso tendríamos menos burocracia, habría más descentralización y habría mucho menos costos, obviamente. Hay algunas cosas que se mencionaron en cuanto a infraestructura que las voy a dejar para la parte de ciudades, pero en general se podría decir que en cuanto al tema de lo que tiene que ver con la política, el liderazgo y la participación ciudadana, hay una coincidencia bastante importante y eso me parece que es un tema a remarcar, que genera optimismo en realidad para pensar el futuro. No sé, en lo que tiene que ver con las actividades productivas, parecería que no estuvo tanto el énfasis de cada uno de ustedes en el tema de por dónde iría el tema del desarrollo productivo del departamento. ¿Sí? Se habló del tema de la participación público-privada, que es necesaria, imprescindible. Se habló bastante del turismo, de subirse al tren del desarrollo nacional en el tema turismo. Se habló del tema de la necesidad y la carencia que tenemos en cuanto al tema de que la ciudad sea atractiva y que los servicios sean de nivel. Y hay coincidencia en cuanto al tema de que Paysandú parecería que no se dijo expresamente, pero si se quiere ir por el lado del turismo como desarrollo, parecería que no estamos lo suficientemente preparados. ¿Sí? Creo que ha habido un cambio igualmente y una evolución en tal sentido, pero hay algún estudio de hace algunos años o alguna encuesta en el cual la mayoría de los santuceros no querían trabajar en el sector servicios, en el sector turismo. O sea que en definitiva hay que romper un poquito ese paradigma y ese modelo que viene del modelo industrial. Se mencionó, sí, tal vez no con la fuerza que yo esperaba, todo el tema del modelo de ciudad universitaria. Creo que hay aportes interesantes en el sentido allí de decir que sí que estamos creciendo, pero no estamos seguros de si Paysandú aprovecha efectivamente esa educación que está generando. Y ahí uno podría pensar que es el huevo o la gallina, en definitiva, si es la matriz productiva que tiene que aprovechar la base de conocimiento que se está creando o en definitiva se tiene que generar el conocimiento para la matriz productiva que existe, digamos. Esa es una discusión que puede ser eterna, pero sin duda que por allí hay un tema de que hay que trabajarlo y tiene que estar más coordinado. El tema de los servicios aparece como un tema también de carencia, también para el tema universitario. Alguien mencionó el tema del buen potencial cultural que tiene Paysandú. En realidad también mencionaron el tema de la mecánica, de que las ciudades tienen su valor y tienen hoy por hoy, las ciudades compiten entre sí, ¿sí? Más que los países, y las ciudades se asocian también entre sí. Entonces, posiblemente el tema cultural en Paysandú podría ser algo que la distinga de otros, ¿sí? Y la industria cultural, todos sabemos que es una industria que genera mucho dinero, digamos, cuando es bien trabajada. También se mencionó muy de costado el tema del tema deportivo, ¿sí? Y creo que también el tema deportivo tiene un potencial importante en Paysandú. Es decir, que el hecho de que esté el Instituto de Formación aquí hace que, ¿por qué no soñar con que Paysandú sea el centro de todas las actividades de deporte senior, por ejemplo, que son los que están dispuestos a pagar para divertirse y demás? Es decir, Paysandú tiene la infraestructura y tiene el material humano para eso. Con respecto a la actividad industrial, bueno, como que nadie la quiere mencionar mucho porque en realidad ya es un tema que pasa a formar parte del pasado y no hubo muchas menciones al respecto. Yo creo, en mi opinión, y es estrictamente una opinión personal, creo que es bueno de que ninguno haya dicho de que tenemos que refundar las fábricas anteriormente. El modelo, el mundo pasa para otro lado. Nadie mencionó el tema del agro y el agregado de valor en el agro, que es en la matriz productiva de Paysandú. El agro tiene una incidencia importante.
Se mencionan los temas de logística, pero muy por arriba. No se menciona para nada el tema de tecnología y el tema de generar un ecosistema para la innovación, ¿sí? No sé si Paysandú está en condiciones de hacerlo, pero bueno, son temas que a nivel de las ciudades que están tratando de generar o cambiar, siempre están presentes. Sí, hay consenso en el sentido de que la Intendencia tiene que tener un rol activo en el tema de la política de atraer inversiones productivas. Allí creo que Rodrigo en algún momento había lanzado una idea de que en definitiva hubiera una agencia especializada para tal fin, en consonancia o en coordinación con el gobierno central. Yo creo que sí, que digamos que la participación pública o privada, y hay que generar las condiciones para atraer inversiones, sin lugar a dudas. Y en el eje que tiene que ver con la gente y la ciudad, básicamente, aparece un concepto muy interesante, que es el tema de que la conectividad, básicamente, sea alguna de las habilidades distintivas o alguna marca diferencial de la ciudad, ¿sí? Eso yo creo que muchas de las cosas de las ventajas comparativas como ciudad van por allí. El mundo tiende a eso. Como se dijo, Paysandú está en el momento justo porque tiene el tamaño necesario como para empezar a hacer experiencias pilotos con inversores de afuera, y no tiene el tamaño todavía que está en condiciones de ser reformulada. Déjenme que me perdí acá un poco en algunos temas. Decía, como para ir cerrando, en el capítulo de la gente y de la ciudad, hay coincidencia en bastantes cosas. Yo diría que el tema, se puso mucho énfasis en el tema del ordenamiento territorial o el tema de planificación urbana. Todas las ciudades que han tenido problemas de seguridad y demás han tenido que trabajar en lo que llaman acupuntura urbana, y bueno, y han trabajado muy bien. O sea que se requiere, sí, digamos, creo que es un punto a favor el hecho de que todos coinciden en el tema de que es necesario trabajar en un planeamiento urbano que sea conocido, que sea consensuado y que sea orientado hacia el tema de tener una cohesión social y no tener una segregación residencial que en definitiva atenta contra todos los valores de ciudadanos que queremos preservar y que de alguna manera se han perdido, como son el tema de la convivencia, la inseguridad y demás. Se hizo alguna mención al tema de la necesidad de mejorar en el tema de la educación, ¿sí? Hace poco entrevistaban a alguien de por qué Silicon Valley básicamente podía capturar determinadas inversiones cuando en definitiva no había algunas condiciones que parecían que eran adversas. Y bueno, en realidad se dicen que el secreto es la gente, básicamente, ¿no? O sea que el hecho de que hay que invertir en la gente, el hecho de que Paysandú tenga a su gran mayoría de población con educación media, de alguna manera topea un poco el desarrollo, digamos. O sea que mejorar el tema de las capacidades de los jóvenes es lo que va quitando el techo hacia el desarrollo. O sea que parece oportuno la mención en el sentido de que la educación es un punto importante para poder generar desarrollo. Va enganchado con el tema universitario, obviamente, y con una cantidad de cosas más. Ya hablamos del tema de planificación urbana y ordenamiento territorial, que todos lo manejaron. Y básicamente, para terminar, el tema se mencionó también, y hubo ciertas coincidencias en el tema de la integración regional, digamos. Por el tamaño que tiene y la masa crítica que tiene Paysandú, no puede crecer hacia adentro, tiene que crecer hacia afuera. La economía digital hoy permite eliminar el tema de las fronteras. Estamos ubicados geopolíticamente, geográficamente, en un lugar privilegiado por el tema de las fronteras.
Así que bueno, ahí se mencionó que hay que trabajar sobre el tema de la burocracia, el tema de las aduanas, mejorar la conectividad regional, el tema de la hidrovía. Se habló de que uno era uno de los ejes que mencionó Laura, el tema de ser una ciudad fronteriza y el tema de la integración. O sea que diría que básicamente también hay acuerdos y consensos por ese lado, más allá de que hubiera alguna voz discordante en el sentido de que, bueno, de que se podría haber hecho mucho más y se podría haber... de que no hubo el liderazgo necesario como para llamar a todos los actores políticos y sociales, pero se puede decir que en definitiva no ha sido demasiado trabajoso hacer este resumen porque ustedes lo han facilitado, porque hay bastante acuerdo en la mayor parte de los puntos. Y por último, digamos, en lo que tiene que ver con la gente y la ciudad, tiene que ver con el tema de los valores, ¿sí? Y bueno, creo que los valores de la vida ciudadana como sociedad, seguramente Paysandú tenga que plantearse una serie de cosas y bueno, el tema de la modernidad, la flexibilidad, la diversidad, la aceptación de algunas cosas, pueden ser también una plataforma para el desarrollo y sobre eso hay que trabajar bastante. Yo no tengo mucho más para agregar, intenté hacer un resumen apretado, que no sé si lo habré interpretado correctamente, pero bueno, eso es una interpretación personal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Oscar Cudín, muchas gracias a los panelistas.